Hola, bienvenidos a la videoconferencia de esta semana con la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Soy Jason Rose y el día de hoy entrevistaré a Helga. Quería comenzar refiriéndome a la advertencia del general Harald Kujat sobre el riesgo de una guerra nuclear. Y quiero hacerte, Helga, desde el principio una pregunta que nos envió uno de nuestros espectadores. ¿Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial? Bueno, en primer lugar, el general Kujat no es general en activo porque está retirado, pero solía serlo solo para el público internacional, por si no lo sabe, fue el máximo comandante de la OTAN en su calidad de presidente del Comité Militar de la OTAN. Fue inspector general del ejército alemán y fue general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea. Así que creo que es importante tener en cuenta estas experiencias y calificaciones para tomar sus advertencias muy en serio. De hecho, las hizo hace un par de días a una publicación suiza y hoy mismo a una publicación alemana, Nachdenken, un medio de noticias alternativo. Y en ambos artículos básicamente dice que es absolutamente sorprendente cómo la clase política parece haber olvidado cualquier tipo de conocimiento histórico y la peligrosa dinámica que conduce a una guerra mundial, la cual luego no se podrá detener. Y de hecho dijo, estamos en una situación comparable a la de agosto de 1914, en la que nos acercamos poco a poco, día tras día, al punto de no retorno. Ahora bien, dado que estamos a finales de julio, creo que la referencia a los cañones de agosto es sumamente acertada y en varias ocasiones señaló que ambos escenarios tienen el potencial de escalar. También dijo que si se llega a eso, habrá un invierno nuclear de 50 años. ¿Y hay alguien que realmente crea que nosotros en Europa podemos sobrevivir a esto? No puedo imaginar una advertencia más contundente que la que proviene de Harald Kujat. Además, si nos fijamos un poco a nuestro alrededor, también hay un número pequeño pero creciente de personas que están advirtiendo al mundo, como por ejemplo el coronel Wilkerson, quien fue jefe de gabinete de Colin Powell. Recientemente ha aparecido en muchos podcasts y él también afirma que estamos absolutamente en la trayectoria hacia la Tercera Guerra Mundial y a la aniquilación. Así que creo que para responder a la pregunta del oyente, bueno, es muy difícil determinar con exactitud en términos del futuro si aún tenemos margen para detenerla. Creo que es muy útil analizarlo en retrospectiva cuando se mira la historia. ¿Cuándo fue demasiado tarde para detener la Primera Guerra Mundial? Está muy claro que llegó un punto de no retorno. Asimismo, en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, en cierto momento la situación ya estaba decidida y me preocupa que podamos estar en los últimos, es muy difícil decirlo, días o semanas. No quiero establecer un plazo definido, pero es algo así. Y la gente tiene que despertar porque ¿cómo es posible que políticos que claramente carecen del conocimiento histórico, ya sea militar o de cualquier otro tipo, que básicamente afirmen que Rusia debe ser derrotada estratégicamente? Esto es imposible, ya que Rusia es la mayor potencia nuclear, algo que Kujat también afirmó, y claramente tiene que ver con el hecho de que, si bien en términos de número de misiles nucleares, las dos superpotencias más grandes, Estados Unidos y Rusia,
En cuanto a poderío nuclear, pueden estar en igualdad de condiciones, pero Rusia ha desarrollado, mientras tanto, varios misiles hipersónicos como el Oreshnik, contra los cuales no existe absolutamente ninguna defensa porque vuelan a casi Mach 11 y una vez lanzados alcanzarán ese objetivo y lo destruirán sin importar lo que haga la otra parte. Así que nos encontramos en una trayectoria extremadamente corta hacia una catástrofe. Y yo agregaría, esperemos y supongamos que aún tenemos algo de tiempo para detenerla. Creo que cada vez más naciones están tomando conciencia del peligro y debo decir que la única noticia positiva del día es que los 11 países de la ASEAN, es decir, casi 700 millones de personas en el sudeste asiático, emitieron una declaración tras su reciente cumbre en la que instan a las potencias beligerantes en el suroeste asiático a detener la guerra, ya que esta está causando un daño inconcebible al mundo entero. Y desde hace mucho he tenido la esperanza de que los países del sur global realmente hagan oír su voz. Y espero que este sea el primer paso de los muchos que lamentablemente tendrán que seguir para ponerle fin de verdad a esto, lo cual es algo muy difícil de lograr en este momento, pero creo que lo más importante es que la gente de Estados Unidos y la de los países europeos se movilicen y exijan a sus gobiernos que dejen de apoyar eso y que no hagan lo mismo que el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Andy Burnham, quien como una de sus primeras medidas al asumir el cargo, está reabriendo las bases británicas para que Estados Unidos las utilice en ataques en el Oriente Medio. Eso es exactamente lo contrario de lo que se necesita y el mundo debe deshacerse de verdad de estos belicistas si queremos sobrevivir. Sin duda, un panorama desalentador. Existe una tendencia, al menos al analizar la historia pasada, a considerar que los acontecimientos sucedieron de manera inevitable. La gente suele adoptar un enfoque fatalista al respecto. ¿Qué les dirías a quienes piensan que estamos en una trayectoria que no se puede cambiar? ¿Cuáles son las vías para cambiar este rumbo? Bueno, una de ellas son las manifestaciones en las calles. En este momento se ven muy pocas de esas. Quiero decir, hay manifestaciones, pero los medios de comunicación las ocultan. Pero si nos remontamos a principios de los 1980s, cuando tuvimos la crisis de los misiles de mediano alcance, en la que los SS-20 y los Pershing II estaban de manera muy similar a hoy, apuntando unos contra los otros, y el tiempo de alerta era de 4, 5, 6 minutos. Estos misiles siempre estaban configurados para lanzarse al recibir una alerta, listos para dispararse en cualquier momento. Pero en ese momento había cientos de miles de personas en las calles y eso tuvo un impacto en los gobiernos. En ese momento, el propio canciller Helmut Schmidt advirtió en numerosas ocasiones que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y finalmente eso condujo al Tratado de INF de control de armas de misiles de alcance medio que lamentablemente fue cancelado, entre tanto, por el presidente Trump. Pero sí tuvo un impacto y detuvo esa campaña bélica. Eso es lo primero. Luego, naturalmente, creo que si la gente llama a sus congresistas y senadores y expresa su opinión rotundamente en contra de la guerra, creo que deben enviar un mensaje muy claro de que los echarán de sus cargos si no dejan de hacer eso. Además, por supuesto, tenemos a la Coalición Internacional por la Paz que se reúne todos los viernes. Debemos integrar el movimiento internacional por la paz para romper con las divisiones habituales. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pueden unirse a la Coalición Internacional por la Paz. Estamos organizando muchas iniciativas. La próxima semana tenemos un evento muy importante dedicado a cambiar la política sobre el tema migratorio, basándonos en lo que dijo el Papa.
que debemos eliminar las razones por las que la gente quiere abandonar su patria, porque tienen derecho a quedarse en casa y eso solo es posible mediante el desarrollo económico. Así que si cambiáramos de enfoque y viéramos los problemas que están atormentando a toda la humanidad, como la emigración en masa, porque los millones y millones de personas que huyen de sus hogares no lo hacen por placer ni porque todos quieran disfrutar del sistema social de los bienes europeos. Quiero decir, si observan la realidad, hay excepciones muy raras, pero la mayoría de las personas viven en una miseria absoluta y se ven privadas de una vida digna. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar de dirección y llevar a cabo el desarrollo conjunto. Si empezáramos a industrializar de verdad a Latinoamérica, las partes de Asia que aún no están industrializadas, como la mayor parte de Oriente Medio, como África, si no pasamos de la confrontación a la cooperación, entonces ocurrirá una tragedia, pero si despertamos la conciencia de la gente, y solo puedo decirles por las conversaciones que tuve hoy en Alemania, hay mucha gente completamente aterrorizada por el peligro de guerra. Y esto no es que la gente no esté al tanto. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar con la gente sobre estas entrevistas de Harald Kuyat, fue sorprendente cuántas personas las habían leído y estaban absolutamente consternadas y decían exactamente lo mismo que tú. ¿Qué podemos hacer? Así que no es una situación desesperada, es cuestión de actuar ahora. En cuanto a las formas de actuar, ya mencionaste un par. Una de ellas fue la forma en que Rusia, a través del avance de sus tecnologías militares, está cambiando el panorama estratégico. Mencionaste las acciones políticas, las manifestaciones, exigir a los políticos que dejen de apoyar esto. Y luego también mencionaste algo en lo que mucha gente tal vez no piense muy a menudo al tratar de influir en la política, que es la intervención moral. Has destacado el papel del actual Papa sobre la migración y de manera más general en la paz. ¿Qué crees que podría hacer el Papa? ¿Qué se podría hacer para apoyar sus iniciativas? ¿Cómo influye aquí esa intervención moral? El Papa ya está haciendo mucho. Creo que sí. Diría que su mera presencia al hablar con tanta claridad, constituye una intervención divina. Me refiero a que tuvo ese famoso enfrentamiento con Trump, o más bien fue Trump quien se enfrentó al Papa, porque el Papa dijo muy claramente que Dios no escucha a quienes predican la guerra. No mencionó nombres, pero quedó muy claro en el contexto de Hexet y otras personas que realizan declaraciones y acciones muy belicosas. Lo que ha hecho el Papa es dar muchos sermones y discursos en los que refutó claramente la idea de que exista una justificación para cualquiera de estas guerras en este momento, denunciando abiertamente a los cruzados, defendiendo la palabra de Dios a favor de la paz y afirmando que Dios está con quienes están a favor de la paz. Es decir, el contexto era tan claro que Trump no habría protestado tanto si no se hubiera sentido aludido por lo que dijo el Papa, aunque éste no mencionara ningún nombre. Así que creo que el Papa también ha denunciado a quienes intentan crear una nueva Torre de Babel en su nueva encíclica Magnificat Humanitas, dedicada a la inteligencia artificial. Y ahí básicamente describe a las personas que son, diría yo, la combinación de Silicon Valley y el complejo militar industrial. Es decir, si interpretas lo que dice el Papa, queda muy claro que él contrasta eso. Y aunque no denuncia a la inteligencia artificial como tecnología, dice que no hay que fijarse solo en la tecnología, sino que hay que fijarse en la intención de quienes diseñan cualquier tecnología.
Y ahí, naturalmente, la aplicación militar de la IA es claramente a lo que él se refiere como el opuesto absoluto de la ciudad de Dios. Además, hizo una intervención muy importante sobre el tema de los migrantes cuando estuvo en España. Esto fue a principios de junio. Pasó 7 días en España y visitó, entre otros lugares, a Gran Canaria y Tenerife, donde suelen quedar varados muchos refugiados de África. Rindió homenaje a quienes habían perdido la vida ahogándose en el trayecto hasta allí e hizo un apasionado llamado para que se trate a los migrantes como hijos de Dios y a imagen de Dios, como cualquier otra persona, basándose en su dignidad que proviene de esa identidad como imagen de Dios. Así que esto es, creo, sumamente importante. Luego dijo que debemos eliminar las razones por las que las personas se ven obligadas a irse porque tienen derecho a quedarse en su hogar. Esto significa claramente que solo podremos lograrlo si ayudamos a los países del sur global a superar el colonialismo para que dejen de ser meros exportadores de materias primas y, en cambio, incorporen la cadena de valor en su propio país. De esa forma, se convertirían en países industrializados y alcanzarían un nivel de ingresos medios en poco tiempo. Y entonces se necesitará a cada niño, a cada joven, cada persona para reconstruir a estos países. Así que la única forma humana de detener la crisis migratoria no es encerrándolos en campos de trabajo esclavo, tal como el Papa Francisco calificó a los campos de refugiados alrededor del Mediterráneo como campos de concentración. Y eso es de hecho lo que son. Estoy totalmente de acuerdo con Francisco en este punto, porque los están encerrando. Además, hay alambre de púas, alambre de la OTAN alrededor de estos campamentos y no se les permite salir. Ahora bien, esa es una imagen bastante cruda, pero creo que es absolutamente acertada. En cambio, lo que tenemos que hacer es desarrollar estos países y entonces, de hecho, todos los problemas podrían resolverse. Así que creo que este papa en el tema de la guerra, en el tema de los migrantes, es una voz moral. Y el hecho de que sea el primer papa estadounidense en la historia, realmente creo que es la providencia divina, si es que uno quiere creer en algo así. Yo sí creo en la providencia, siempre y cuando no se tenga una idea supersticiosa al respecto. Pero creo que si un ser humano actúa en consonancia con la voluntad del Creador, entonces la providencia se manifiesta. Y creo que este Papa es sin duda un regalo de la providencia. Hablando de la providencia en acción, en muchos viajes que tú también, junto a tu esposo, Lyndon LaRouche, has realizado por todo el mundo durante décadas, has presentado una perspectiva de desarrollo y políticas de desarrollo, en particular un enfoque de las finanzas y la economía internacionales que permitiría desarrollar al mundo de tal manera que, de haberse aplicado hoy, estaríamos en un mundo muy diferente. ¿Podrías comentarnos sobre el trabajo que has estado realizando durante décadas para hacer esto realidad? Es una tarea ardua porque implica medio siglo de trabajo, pero creo que para darte una respuesta breve, cuando Lyndon LaRouche era un paramédico en la Segunda Guerra Mundial en Birmania y luego en la India, nos contó muchas veces cómo en conversaciones con los indios de aquella época que se encontraban en el periodo de liberarse del Imperio Británico, de los Rajá, etcétera, dijo que le había impresionado profundamente el deseo que expresaron esos indios, quienes esperaban que una vez conseguida la independencia, los estadounidenses regresaran y les proporcionaran tecnología para que India pudiera desarrollarse plenamente. Y como saben, mi esposo siempre fue una persona muy orientada hacia el futuro y hacia la tecnología de vanguardia.
y de inmediato vio que esa sería la forma de superar el subdesarrollo de India en ese caso en particular. Y se sintió muy decepcionado o desanimado cuando Roosevelt murió en un momento muy inoportuno y Truman asumió el cargo, básicamente arruinando la oportunidad de la promesa de Roosevelt para superar el subdesarrollo del sur global después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, yo tuve una experiencia diferente, pero muy similar, porque en 1971 viajé en un barco de carga que me llevó a China. Ese era el destino principal, que se encontraba en plena revolución cultural. Y China en ese momento era absolutamente pobre, como cualquier país africano pobre de hoy en día, como Sudán, sin tecnología, sin la mecanización de la agricultura. Eso en sí me causó una gran impresión, pero especialmente también vi la situación en algunos países africanos y en lugares como Tailandia y Malasia. Regresé de ese viaje con la convicción de que el mundo no podía seguir así, de que era inhumano someter a la gente a la pobreza y las penurias, cuando sería tan fácil remediarlo con, según pensaba en ese momento, la tecnología europea. Así que cuando conocí las teorías de Lyndon LaRouche, tras mi regreso a Berlín, donde comencé a estudiar, quedó muy claro que LaRouche era la única persona que tenía alguna idea para remediar el tipo de problemas con los que me había topado en mi viaje. Así que creo que yo diría que esa idea de que el subdesarrollo es innecesario, injusto y que superarlo es una cuestión moral de primer orden, fue realmente lo que nos unió, porque esa fue una experiencia compartida que surgió de dos orígenes diferentes y eso luego nos llevó a muchas actividades conjuntas. Redactamos un programa de desarrollo para África en 1976. Tuvimos el primer plan integral para desarrollar a África, que comenzaba con un programa de infraestructura integrado que abarcaba los ferrocarriles, las carreteras, las vías navegables, la producción y distribución de energía, y lo publicamos en 1978 en un libro distribuido por la Fundación de Energía de Fusión. Y ese tema siguió siendo relevante durante todas las décadas siguientes. Luego sumamos la colaboración con Indira Gandhi en un programa de desarrollo de 40 años para la India. Trabajamos con López Portillo en la integración económica de Latinoamérica y posteriormente en un plan de desarrollo de 50 años para la cuenca del Pacífico. Luego cayó el muro. Trabajamos en el puente terrestre eurasiático para integrar a Europa y Asia a través de corredores económicos. Además, mi esposo, que aún no era mi esposo, ya en 1975 propuso el Plan Oasis, que es un problema muy urgente en la actualidad. Y luego, naturalmente, cuando Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda en 2013, publicamos todos estos estudios, los actualizamos y los titulamos La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Ese libro fue elegido por muchos como una obra de referencia para todos los académicos que estudian la nueva ruta de la seda. Es una historia muy rica y solo pude esbozar los aspectos más generales, pero ahora es el tema de conversación de todos. Creo que para nosotros ha sido, por así decirlo, nuestro alimento espiritual durante el último medio siglo. Mencionaste varios temas interesantes. Me gustaría preguntarte sobre la IA y China. Me gustaría preguntarte más sobre el Plan Oasis. Permíteme dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué hace posible o más posible pensar que este nuevo paradigma se afiance en el mundo en este momento? Dijiste que has estado trabajando en esto durante muchas décadas. ¿Es esto algo que realmente se pueda lograr en la actualidad? Creo que sí, absolutamente, porque en 1975, cuando Lyndon LaRouche propuso el Banco Internacional de Desarrollo como alternativa al FMI,
La idea era contar con un banco de desarrollo que otorgara créditos en ese momento, 400,000 millones de dólares al año, en forma de créditos de desarrollo muy específicos para proyectos concretos. Luego hablamos con todos los países del movimiento de países no alineados y en 1976 adoptaron prácticamente esta idea en su resolución final de la cumbre del movimiento de países no alineados en Colombo, Sri Lanka. Luego vino una reacción adversa en la que no hubo cooperación por parte del norte global. Hubo una campaña de desestabilización contra Indira Gandhi, contra la señora Bandaranaike. Incluso Ali Bhutto fue asesinado, así que los esfuerzos del movimiento de países no alineados para implementar eso se vieron frustrados y sufrieron un retroceso durante mucho tiempo. Pero con el ascenso de China y el mayor milagro económico de la historia, y dado que China no solo se quedó con ese milagro para sí misma, sino que ofreció la cooperación a los demás países del sur global para que ellos también pudieran pensar en superar la pobreza y el subdesarrollo. Eso se ha convertido en una realidad y si lo analizas en la encuesta reciente, creo que el Pew Research Center realizó una encuesta en 35 países y China fue más popular en 26 países, mientras que solo 9 votaron por Estados Unidos. Y creo que eso refleja el hecho de que si observas la diferencia, se ha estado hablando de una rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, pero China ha desarrollado una política exterior basada en la cooperación económica, los beneficios mutuos, la cooperación en la que todos ganan y la ayuda económica al otro país. Naturalmente tiene sus propios intereses, pero no hay nada de malo en eso, siempre y cuando también se preste atención a los intereses del otro. Estados Unidos, por otro lado, ha construido más de 800 bases militares en todo el mundo sin ofrecer ningún tipo de desarrollo económico y naturalmente los países se alejan de Estados Unidos y se acercan a China. Entonces, ¿no sería este un buen momento para reflexionar sobre esto? Quizás la política exterior de Estados Unidos debería cambiar. De todos modos, esa es solo mi firme recomendación. ¿Tienes tiempo para más preguntas? No indefinidamente, porque tengo otra reunión. Bueno, entonces, déjame continuar con esto. Estábamos hablando de China y antes habías mencionado la encíclica del Papa Magnificat Humanitas y su relación con la inteligencia artificial. Hay muchos que piensan que China está redefiniendo lo que significaría ganar la carrera de la IA, si es que siquiera está pensando en esos términos. Hubo una gran conferencia sobre IA en Shanghai, a la que asistió personalmente Xi Jinping y en la que dio un discurso. Se lanzó el modelo Química 3 de Moonshot IA. Dicen que van a publicar los parámetros el lunes 27. China afirma que si se pone el modelo a disposición de todos, se evitará un nuevo tipo de segregación tecnológica entre ricos y pobres. ¿Consideras que esto concuerda con tu visión de un paradigma de desarrollo que beneficia al mundo? Por supuesto, porque en cierto sentido, China está superando a Silicon Valley al hacer eso, ya que Silicon Valley está tratando de desarrollar el poder de la inteligencia artificial como una aplicación esencialmente militar y para el control de los datos y la información de las personas. Es increíble lo que está sucediendo con la aplicación de la IA en el control de la narrativa, por así decirlo. Pero China, al poner todo a disposición de todos, básicamente está haciendo que estalle la burbuja, la idea de que uno puede convertirse en un billonario. Creo que tuvo mucho que ver, en el fondo, con el hecho de que Elon Musk no se convirtiera en billonario, o bien pensó que se convertiría en billonario, pero luego sus acciones se desplomaron como resultado de ello. En fin, esa es otra historia. Creo que los chinos, por lo que puedo ver,
están integrando la inteligencia artificial de maneras absolutamente impresionantes, incluso con la robótica y la digitalización de la economía. Creo que están avanzando muchísimo en el uso de estas nuevas tecnologías para facilitarle la vida a la gente. Eso tiene mucho que ver con el hecho de que China tiene un problema demográfico, como casi todos los demás países excepto África e India y algunas excepciones, pero compensan el déficit demográfico con la robótica y la aplicación de la inteligencia artificial, por lo que la gente eventualmente tendrá más tiempo libre para estudiar. Y ese es el principio confuciano del aprendizaje permanente, del cual en Occidente nos hemos alejado por completo. ¿Quién en los gobiernos occidentales le está diciendo a su gente que deberían dedicar su tiempo libre al aprendizaje permanente? En Europa, seguro que no. Quizás se me haya pasado por alto en Estados Unidos, pero no he escuchado al presidente Trump ni a nadie de su entorno alentar a la población a estudiar más los clásicos ni nada por el estilo. Pero bueno, estoy bromeando. Así que creo que la diferencia es realmente muy clara y entre Rusia y China también han creado algo que en resumen se llama, creo, WICO, lo cual representa básicamente un esfuerzo por establecer una especie de tratado de control de armas para la IA. Y creo que esto es muy importante porque, como cualquier tecnología, se puede usar para el bien común, pero también se puede usar con fines muy perversos y definitivamente se necesita algún tipo de acuerdo entre los países sobre cómo lidiar con eso. Así que creo que esto es realmente muy importante y yo desearía que Occidente se sumara a este esfuerzo y así evitar otro posible desastre para la humanidad. Y esto nos lleva a, sé que tu tiempo es limitado, quiero que pasemos a la conclusión, pero quisiera hacer un comentario sobre esto con respecto a China. Sí que plantea una tensión entre tratar de que haya un uso responsable o controlado de la IA y evitar cosas como su uso en armas autónomas o algo por el estilo. Y por otro lado, contar con modelos avanzados cuyos pesos estén disponibles públicamente. Es decir, son dos objetivos distintos que a veces entran en cierto contraste. No he tenido tiempo de leer otras preguntas que nos han enviado nuestros espectadores, así que te plantearé un par de ellas y luego te pediré que resumas como prefieras. Un veterano patriota de la Infantería de Marina pregunta: ¿a quién le rinde cuentas Donald Trump? No creo que sea a Netanyahu ni a Susie Wiles. Si la respuesta es a Londres, ¿quién dirige a Londres? Otra pregunta de un expartidario de MAGA. Sigo escuchando de que hay una oposición a la guerra dentro del gobierno de Trump y del sector de inteligencia militar, pero rara vez se menciona. ¿Quién está reprimiendo a la oposición y cómo lo hace? A eso agrego una pregunta propia, que es, ¿cómo ves el papel de los candidatos de la Rouge y otros candidatos independientes en Estados Unidos? Los candidatos como José Vega y Diane Sare, que es candidata a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de estas campañas para cambiar a Estados Unidos? Puedes concluir como quieras. Bueno, para responder al estadounidense patriota, Londres sin duda es muy hábil a la hora de manipular el círculo interno de Washington. El ex embajador británico dijo aquella famosa frase de que su trabajo consistía en inundar la zona alrededor del presidente Trump. Esto fue durante su primer mandato, lo que significaba que se aseguraría de que cualquier información que llegara a Trump, sin importar con quién estuviera hablando, fuera de alguna manera filtrada de acuerdo con la agenda británica. Ahora bien, desafortunadamente, el segundo gobierno de Trump comenzó con la promesa de que Trump sería un presidente de la paz y nombró a varias personas que tenían la esperanza de que
de hecho, persiguiera a quienes le habían complicado la vida en su primer gobierno, como con el Russiagate, que fue una operación británica. Pero miren lo que pasó. ¿Dónde está Tulsi Gabbard ahora? Desafortunadamente, creo que no tuvo la fortaleza para cumplir su promesa al movimiento MAGA y estaba rodeado de neoconservadores que simplemente se apoderaron de la agenda. Así que creo que es muy triste y no sé si se puede remediar. No tengo muchas esperanzas porque las declaraciones que está haciendo todos los días ahora sobre aniquilar por completo a los persas, a la civilización iraní, simplemente no se hacen declaraciones así. Es decir, de verdad me siento muy... ¿Cómo puede el presidente de Estados Unidos decir algo así? No es una sorpresa que el movimiento MAGA se esté volviendo en su contra. Y estamos en una situación extremadamente peligrosa porque la situación con Irán tiene el potencial de salirse de control extremadamente rápido, ya que los líderes iraníes que se oponían al uso de las armas nucleares o que hicieron una orden, una fatua en contra de ello, ya no están. ¿Y qué haces si alguien te dice te borraremos de la faz de la tierra? Personas como Ted Postol han dicho que desde el punto de vista científico, los iraníes podrían tener un arma nuclear lista en 1 o 2 semanas. No sé si eso está sucediendo o no. Siempre existe la opción nuclear israelí. Se habla de destruir las instalaciones nucleares en Irán. Esto es un polvorín sumamente peligroso. Y del mismo modo, naturalmente, la situación con Ucrania se ha cruzado una línea roja tras otra. La OTAN está totalmente involucrada en eso, así que creo que nos encontramos en un momento extremadamente peligroso y por eso considero que los candidatos independientes de la Rush, ya sabes que Dayan ha dicho muy claramente de que ella no es candidata para la presidencia cuando llegue la contienda presidencial dentro de unos años, sino que lo hace para darle voz al pueblo estadounidense ahora mismo. Del mismo modo, José Vega, quien es un joven muy valiente que claramente ha obtenido el apoyo de muchas personas que ven que gente como él es la única esperanza. Y sé que Dayan y José están tratando de fomentar una alianza o una colaboración entre esos candidatos independientes. Y creo que toda la situación política en Estados Unidos está en un proceso de cambio y transformación tan profundo que yo espero que aquellas personas que son verdaderos estadounidenses, que creen en la Constitución, en la Declaración de Independencia, y el Papa hizo un llamado muy apasionado diciendo que la gente debe defender la Declaración de Independencia. Así que solo puedo decir, únanse a Diane Sare, apoyen su campaña y la de José Vega, y de alguna manera asegúrense de que Estados Unidos no lleve al mundo a su fin, porque eso no se puede descartar. Helga Seppler-Rouge, muchas gracias. Fue un placer hablar contigo. Espero que la próxima vez los temas sean más alegres. Eso estaría bien. Para nuestros espectadores, Harley Schlanger está de viaje. La próxima semana será Megan Dobrod quien entreviste a Helga Seppler-Rouge. Si tienen preguntas que le han enviado por correo a Harley, pueden seguir haciéndolo. Él tiene acceso a su correo. Nos vemos la próxima semana. Eso espero. Muy bien, hasta la siguiente semana.